Antes de comenzar, quiero comentarle un poquito de la prueba. Como ustedes ya saben, las notas están en intranet, ¿cierto? No les fue bien a la mayoría, bastante mal, de hecho. Errores bastante básicos en algunos casos. Había una pregunta que les daban un tipo de solución y fueron muy pocos los que entendían que tenían que derivar esa función que te estaban dando como ideal, ¿cierto? Reemplazarle la ecuación diferencial y encontrar una solución. Y la otra se encontraba utilizando la fórmula de Abel. Era así de simple. De hecho, era bastante fácil la pregunta, ¿ya? Después la otra que tenía que ver con una ecuación diferencial, ¿cómo se llama esto? Usando el método de la variación, no, mentira, método de los coeficientes indeterminados, pues también se equivocaron varios ahí. Y en donde quedó la crema también fue en la de la pregunta de sistema. De hecho, esa pregunta fue raro porque era bastante fácil, pero algunos, por ejemplo, escribían mal el tema de, el operador de. No es lo mismo colocar dx que xd, ¿ya? Porque xd no representa nada. Pero aún así no les bajé tanto puntaje por eso. Pero ahí igual se equivocaron. La prueba en realidad no estaba tan bélica. Ya, yo entro hoy día y mañana les voy a subir la pauta. Ustedes saben que desde el momento que yo les subo la pauta tienen 3 días hábiles para hacer cualquier queja, ¿ya? Así que tampoco se preocupen de eso. O sea, si la subo el viernes, igual van a tener sus 3 días hábiles como corresponde, ¿ya? No es algo así como que la subí y perdieron, no, ¿ya? Así que ahí para que puedan revisar, para que puedan comparar, ¿ya? Y puedan ver qué fue lo que ocurrió en la prueba. Bueno, y ahora vamos a lo último. Ya esta es la última unidad que vamos a empezar a ver hoy día. Hay 4 clases asociadas a esta, bueno, 6 clases Buenas tardes, asociadas. profesor. Dígame. Ah, Ah, no, buenas tardes. gracias. Ya hay 4 clases, 6 clases, perdón, asociadas a esta unidad para luego tener la prueba. De estas 6 clases vamos a hacer 4 de materia y 2 de taller específicos, ¿ya? La próxima semana la clase va a ser 100% online, ¿ya? Porque tengo un tema en el trabajo del colegio. Así que si después quieren, yo puedo hacer los 2 talleres presenciales que siguen, como ustedes quieran. Por lo menos uno tiene que ser presencial sí o sí, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Bien. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que está un poquito fuera de lo que se llama las ecuaciones diferenciales, pero que luego lo vamos a aplicar en las ecuaciones diferenciales, que se llama la transformada de Laplace. ¿La conocen? ¿Alguien la escuchó en cálculo 2? Sí, ¿La transformada de Laplace? ¿Sí? sí. Bueno, específicamente la transformada de Laplace lo que hace es transformar, por eso se llama así, ¿cierto? Una expresión que está bajo una cierta variable o parámetro t o, o x, ¿cierto? A un nuevo tipo de parámetro que es s, ¿ya? Y esta transformada lo que hace es disminuir, por ejemplo, las cantidades de derivadas, ¿cierto? A una función simple. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a poder tener una ecuación diferencial cualquiera más adelante, bueno, en la misma clase quizás si alcanzamos, y al disminuirla me queda una ecuación simple. Y al tener una ecuación simple voy a poder determinar su solución de manera mucho más rápida. El único tema es que la transformada de Laplace va a ser utilizada para PBI, ¿ya? Y el PBI tiene que ser exclusivamente, por lo menos al principio, para valores en donde el X o el T sean cero. Si no, no funcionaría esta transformada. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, en general lo que queremos es determinar la transformada de Laplace y además su inversa, ¿cierto? Y utilizar las transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es el objetivo principal de esta unidad. ¿Qué es una transformada de Laplace? ¿Ya? Para cualquier función f que esté definida en un parámetro t, ¿cierto? La transformada de Laplace es una integral de tipo impropia. ¿Por qué? Porque en su extremo tiene un infinito. Entonces,
La transformada se denota con la letra L, ¿ya? Dentro se coloca la función que quiero transformar, y si se dan cuenta la definición es integral de 0 a infinito, siempre de 0 a infinito, de e elevado a menos s por t por f de t de t. ¿Ya? Exactamente, Valentina. A partir de hoy entra la materia para la prueba 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo mi función, en vez de ser una función que dependa de t, depende de x, mi transformada va a quedar así. Integral de 0 a infinito, elevado a menos s, y ahora en vez de ser t, va a ser x, ¿cierto? Por f de x de x. O sea, todo va a depender del parámetro que se utilice. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo calcularle la transformada a cualquier función. Como por ejemplo, calcular la transformada de Laplace del valor 1. O sea, cuando f de t o f de x vale 1. Entonces, ¿cuál es la transformada del número 1? Por definición, la transformada de Laplace del número 1 va a ser la integral de 0 a infinito de e elevado a menos s por t, y aquí va f de t. ¿Pero cuánto vale f de t? 1. Eso significa que esto me va a quedar simplemente e elevado a menos s por t. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recordemos que para calcular una integral impropia tenemos que cambiar este infinito, ¿cierto?, por una letra y utilizar un proceso de límite. Por eso acá dice límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e elevado a menos st de t. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta integral y una vez que esté resuelta la integral, aplicar el límite. En este caso particular, la integral de e elevado a menos st es menos e elevado a menos st partido por s. Y esto está evaluado directamente entre 0 y b, ¿cierto? Entonces cuando yo evalúo t en b, me va a quedar menos e elevado a menos sb. Por fórmula o por, ¿cómo se llama? Por teorema fundamental del cálculo, después vendría un menos e elevado a menos s por 0. Entonces, como voy a tener dos menos, aquí me va a quedar más. Aquí tengo s por 0 que es 0 y e elevado a 0 que es 1. Por eso aquí tengo el 1 y el s que está acá abajo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es hacer tender b a infinito. Si ustedes se fijan bien, e elevado a menos sb es lo mismo que 1 partido por e elevado a sb. Como b tiende a infinito, significa que esto está tendiendo a infinito. Pero 1 partido por algo que tiende a infinito es 0. O sea que este término sería 0 para efectos del límite y por lo tanto me quedaría 1 partido por s. En conclusión, la transformada de Laplace del número 1 es 1 partido por s. O sea, una función que dependía de t, bueno, en este caso no depende porque es una constante, se transforma a un nuevo parámetro que es 1 partido por s. Y ahí tenemos entonces esa transformada de Laplace. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Veamos otro caso. Vamos a calcular la transformada de Laplace de t ahora. O sea que en este caso, f de t sería la función t. Por definición, la transformada de t es la integral de 0 a infinito de e elevado a menos s por t por la función, que en este caso es t, de t. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer acá? Integrar esto. Entonces, antes de eso tendríamos que escribir así. La transformada de t, ojo que puede ser corchete, paréntesis cuadrado, da lo mismo. Sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b, ¿cierto? De e elevado a menos st de t. Eso sería lo correcto. Sin embargo, acá el libro lo que hace es no cambiar el infinito y pensar en el infinito como si fuera un proceso al límite de manera directa. Por lo tanto, en realidad lo que tengo que hacer es integrar. Profe, Me falta la t. ¿Qué? eso le faltaba la T. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cómo se encuentra esta integral? ¿Ya? La voy a practicar, por si acaso. Entonces, vamos a hacer e elevado a menos st por t de t.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método de ¿cómo se llama? La integración por parte. Tenemos u, tenemos du, tenemos v y tenemos du. Entonces recuerden que para la integración por parte vamos a tomar el t como u. ¿Por qué? Porque cuando lo derive para encontrar el du me va a quedar dt. Entonces va a disminuir un grado y por lo tanto va a desaparecer. Y el dv es lo que me queda, que sería e elevado a menos st dt. ¿Y quién sería el v? La integral de esto, que ya vimos que era menos e elevado a menos st partido por s. Entonces la fórmula decía una vaca, o sea, menos t por e elevado a menos st partido por s, sin cola, ¿cierto? Vestida de uniforme, o sea, él con él. Como acá hay un menos, con este menos va a quedar más, aquí me va a quedar e elevado a menos st partido por s, el cual lo voy a escribir afuera, dt. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que está escrito acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto que está acá es la transformada de Laplace del 1, ¿cierto? Porque es como si acá ya tuviera la función 1. Y esa transformada nosotros ya la conocemos. Esa transformada era 1 partido por s. Este término, cuando t tiende a infinito, tiende a 0. ¿Por qué? Porque tenemos menos t partido por e elevado a st. En este caso el t tiende a infinito y él también tiende a infinito. Lo vamos a escribir así, límite cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo usar, por ejemplo, L'Hopital para poder determinar este límite. O sea, L'Hopital voy a derivar arriba, cual me queda menos 1, y abajo me va a quedar s por e elevado a st. Y como esto tiende a infinito, 1 partido por infinito tiende a 0. O sea que esto en realidad tiende a 0. ¿Sí? Y cuando evalúo en 0, acá, como tengo esta t acá, me va a quedar 0 por algo que me queda 0. O sea, esto completito va a dar 0. Como acá tenía un 1 partido por s, y aquí me quedó la transformada de Laplace del 1, que ya sabemos que es 1 partido por s, 1 partido por s por 1 partido por s es 1 partido por s cuadrado. En conclusión, la transformada de Laplace de la función t es 1 partido por s cuadrado. O también podríamos decir que la transformada de Laplace de x también es 1 partido por s cuadrado. Estos dos parámetros son bastante normales que aparezcan, ¿ya? Pero entiendan siempre que esto se transforma en algo que contiene s. Entonces ya conocemos dos transformadas de Laplace. Del 1, que es 1 partido por s, y del t o del x, que es 1 partido por s cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Aquí tenemos otra. La transformada de Laplace de e elevado a menos 3t. Entonces sabemos que por definición la transformada de Laplace de esto va a ser la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st. Y aquí va la función, e elevado a menos 3t. Pero si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la multiplicación de dos potencias de igual base, por lo tanto se mantiene la base y se suman los exponentes. O sea, me quedaría menos st menos 3t. Por lo tanto, si factorizo por menos t, esto me va a quedar s más 3. Y es lo que aparece acá. Esta integral, ¿cierto? Es esto mismo con un signo negativo y partido por s más 3. Esto se evalúa entre 0 e infinito, ¿cierto? Y cuando se evalúa en infinito, esto me va a dar 0. Cuando se evalúa en 0, esto me va a dar 1 partido por s más 3. Y ahí encontramos entonces la transformada de Laplace de e elevado a menos 3t. ¿Se entendió? Sí, pi. ¿Sí, pi? ¿El resto? No hay resto. Ya, aquí hay otro más. Ya, hay dos nomás. Ya. Mira, aquí tenemos otro caso. Dice, transformada de Laplace del seno de 2t. ¿Cierto? De nuevo, tenemos la integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, y aquí se coloca la función, seno de 2t de t. Esta integral, utilizando la integración por partes, nos va a dar esto. ¿Ya?
Cuando evalúo yo acá con infinito, esto me va a dar 0. Y cuando evalúo en 0, también me va a dar 0. Por eso es que solamente sobrevivió esta integral que está acá. ¿Ya? Ahora, si yo determino esta integral que está acá, me va a dar esto. También usando la integración por partes. Pero quiero que se fijen bien que acá me quedó la misma transformada que estaba calculando, que es la transformada del seno de 2t. Entonces fíjense acá que tengo 2, bueno, esto que está acá, ahora va a tender a 1, porque cuando tiende a infinito va a ser 0, pero cuando tiende a 0, como me queda coseno de 0, que es 1, y elevado a 0, que es 1, me queda 1 partido por s. O sea, tengo 2 partido por s, tengo 1 partido por s, menos, y acá tengo 2 partido por s, y por la transformada de el seno de 2t. Entonces, cuando yo multiplique el por él, me queda el 2 partido en s cuadrado, y cuando multiplique el por él, me queda el 4 partido en s cuadrado. Pero esto es igual a la transformada de Laplace del seno de 2t. Por lo tanto, para despejar la transformada, este término pasa sumando al otro lado, ¿cierto? Entonces, al sumar, aquí tengo un 1. En el fondo tengo que sumar un 1 más 4 partido en s cuadrado. Y todo el mundo sabe que eso es s cuadrado más 4 partido en s cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar así, me va a quedar s cuadrado más 4 partido en s cuadrado por la transformada de Laplace del seno de 2t igual a 2 partido en s cuadrado. Si se dan cuenta, se evalúa s cuadrado, él va a pasar dividiendo y obtenemos entonces la transformada de Laplace del seno de 2t. Y ahí tenemos entonces la transformada que estábamos buscando. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahora ustedes van a tratar de calcular la transformada de Laplace de esta función. Fíjense que ya no le llamé t, le llamé x, pero el procedimiento es el mismo. O sea, se lo voy a dejar escrito y ustedes lo hacen. La transformada del coseno de 3x va a ser la integral de 0 a infinito de elevado a menos sx por el coseno de 3x de x. ¿Sí? Se hace algo similar con esta parte. Bien, entonces les voy a dar 3 minutos, perdón, 10 minutos, pero para que lo traten de hacer, ¿ya? Y con eso, y luego lo revisamos, ¿ya? 10 minutos entonces, ¿les resultó, no les resultó? ¿Están en eso? Hice el primer paso y me perdí. Bueno, veamos. U de U, V de V. Voy a minimizar acá, listo. Bien, por ejemplo, acá podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que U es e elevado a menos sx. Por lo tanto, el de U va a ser menos s e elevado a menos sx de x. ¿Cierto? Ese es su derivado. En cambio, la integral acá vamos a colocar el coseno de 3x de x. Como sabemos que la integral del coseno es seno, entonces nos va a quedar seno de 3x partido por 3. Entonces ahora usamos la fórmula. Una vaca, ¿cierto? O sea, e elevado a menos sx por el seno de 3x partido por 3. Esto evaluado entre 0 e infinito, menos integral, vestida de uniforme. Este menos s va a salir, va a quedar así, ¿cierto? Y me va a quedar e elevado a menos sx por el seno de 3x de x. Esto evaluado entre 0 e infinito. Si ustedes se dan cuenta, si yo evalúo acá infinito, esto se va a hacer 0 y esto, bueno, todo esto se va a hacer 0. Y si evalúo 0 acá, ¿cierto? Me va a quedar e elevado a 0 que es 1, pero seno de 0 que es 0. Entonces esto, adiós. Quedándome solamente esta integral. Entonces ahora vamos a trabajar con esta integral y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer que u es el e elevado a menos sx. Entonces el de u es menos s e elevado a menos sx de x, ¿cierto?
v y dv. En este caso, el dv es el seno de 3x de x, y por lo tanto su integral es el menos coseno de 3x partido por x. Profe, Perdón, partido por 3, dígame. a mí el seno igual, como dijo un compañero en el chat, me dio coseno. ¿A dónde, dónde, dónde? Si me puedo haberme equivocado. ¿A dónde te dio coseno? El primero, el seno de 3x. ¿Acá? No, en la respuesta final. El Acá. de L. Sí, ese. Ya. No, pues seno, pues No, mira. Mira, fíjate. Ah, el de la integral. sí, pues mira. Este que está acá, para mí fue el u. Y esto que Ujú, está acá es el dv, ¿cierto? ujú. Para llegar de aquí a acá se integra, y la integral del coseno es seno, y la derivada de esto es esto que está acá. Entonces ahora, ¿cuál era la fórmula? Una vaca, o sea, la multiplicación de estos dos, menos vestida de uniforme, o sea, estos dos multiplicados. Este volvió a aparecer el seno, y no el coseno. ¿Te fijaste? Sí, sí. ¿Tú, Mauricio? ¿Te fijaste? Sí, perfecto. Bueno, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora hay que tener cuidado porque hay una S que está afuera. Entonces acá va a ser una vaca, o sea, esta de acá, menos e elevado a menos sx por el coseno de 3x partido por 3, ¿cierto? Sin cola, bueno, esto evaluado de 0 a infinito, vestida de uniforme. Menos por menos más, así que el menos está bien ahí. SS y S3 van a salir como S partido por 3, ¿cierto? Y me va a quedar e elevado a menos Sx coseno de 3x de x, donde justamente esto que está acá es la transformada. Analicemos un poquito qué da acá. Si colocamos el infinito acá, esto me va a dar 0. Pero si coloco el 0 acá, e elevado a 0 es 1, el coseno de 0 también es 1, entonces acá me va a quedar 1/3. Recuerden que positivo, porque cuando yo evalúo el 0 acá, viene el menos de hacer la resta de los límites de integración. Y ahí cambio ese signo. Después tenemos menos s partido por 3, y aquí esto que está acá es justamente la transformada del coseno de 3x. Entonces ahora tenemos transformada del coseno de 3x igual a s partido por 3 menos s cuadrado partido por, bueno, o s cuadrado transformada de el coseno de 3x. Todo esto partido por 3 en el fondo. Entonces ese 3 va a pasar para allá. O sea, vamos a tener 3. Esto va a pasar sumando para allá, ¿cierto? Y todo esto es el factor de L del coseno de 3x. Y de este lado me queda el S. Entonces ahora la transformada del coseno de 3x es S partido en S cuadrado más 3. Y ahí encontramos la transformada del coseno de 3x. ¿Se entendió? Profe, al final, usted como que reconoció la integral como la integral principal, pues, ¿no? Exacto, La del L, la SX. Ah, y después junto los términos nomás y lo dejó como uno solo. exactamente. Ah, ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bien. Quiero que se fijen en algo. La transformada del seno, fíjense que era 2t, y aquí me quedó un 2, y aquí me quedó un 4. En la transformada del coseno, ay, aquí ya parece que acá hay un error. Parece que acá hay un error. Sí, hay un error.
Fíjense mi error. Cuando multipliqué el por el y escribirlo acá, cuando salió el S, me faltó el 3 acá afuera. Entonces acá hay un 3. Entonces eso cambia que esto sería 9. Así que acá sería un 9. Ahí sí. Entonces esto es un 9. Ahora, ¿por qué lo digo? Quiero que se fijen bien. Cuando transformé un coseno, arriba me quedó un S y abajo me quedó un S cuadrado más 9. Y este 9 podría suponer que es S3 al cuadrado. En cambio, en el seno, ¿cierto? Abajo me quedó el mismo S cuadrado más 4, o sea, S2 al cuadrado, pero arriba no me quedó una S. Me quedó justamente ese mismo término que está ahí. O sea, hay una pequeña diferencia entre lo que es el seno y lo que es el coseno. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque al igual que alguna vez, cuando aprendieron la definición de integral, ¿cierto? Después se les dio una tabla, lo mismo que con derivada, también existe una tabla para las transformadas de Laplace, ¿ya? Pero para yo poder usar esa tabla, necesito conocer algunas propiedades de la transformada de Laplace. Y justamente la transformada de Laplace es una transformada o una transformación lineal. Recordemos que una transformación lineal es una transformación que primero que todo, ¿cierto? Si yo tengo una constante multiplicada por una función, según esto puede salir la constante fuera y yo le calculo la transformada solamente a la función, ¿cierto? Además, también la transformada se distribuye bajo la suma o la resta. Eso significaba que esto fuera lineal. Esto supuestamente lo vieron en el álgebra lineal. No sé si se acuerdan. Entonces la pregunta es, ¿será la transformada una transformación lineal? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si yo hiciera la transformación para esta función, alfa por f de t más beta por g de t, ¿cierto? Por definición, esto es la integral de 0 a infinito de elevado a menos st por la función, que es todo este choclón. Por propiedades de integral yo puedo separar esto en una suma y además cada constante puede salir fuera de la integral. Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá es la transformada de f de t y esto que está acá es la transformada de g de t. O sea que esta transformada de acá cumple con esta propiedad. Y por lo tanto, al cumplir con esta propiedad, entonces podemos decir que es una transformada o una transformación lineal. ¿De qué me sirve eso? De mucho. Porque, por ejemplo, yo les podría decir, calculen la transformada de 1 más 5t. Entonces, por propiedad, yo puedo calcular la transformada de 1 más la transformada de 5t. Pero como el 5 es una constante, puede salir fuera. Y nosotros recién calculamos la transformada del 1. Es 1 partido por s. Y además calculamos la transformada del t. Era 1 partido en s cuadrado. Y por eso acá queda 5 partido en s cuadrado. O sea, fuimos capaces de calcular la transformada de una función compuesta utilizando las propiedades de la transformación lineal. Por ejemplo, acá la transformada de 4e elevado a menos 3t menos 10 seno de 2t. Por propiedad, esto va a ser, el 4 sale fuera, la transformada de elevado a menos 3t menos el 10 sale fuera, la transformada del seno de 2t. Pero la transformada de menos 3, de e elevado a menos 3t era 1 partido en s más 3. Entonces acá me quedó 4 partido en s más 3. Menos 10. La transformada del seno de 2t nos dio 2 partido en s cuadrado más 4, o sea, 20 partido en s cuadrado más 4. O sea, vuelvo a insistir, pude determinar la transformada de una función que era combinación lineal de diversas funciones que ya conocemos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Como la transformada de Laplace lo que hace es cambiar esto a una función que depende de la variable s, entonces a esta transformada también le podemos llamar así, f de s. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos notaciones es válida para determinar o representar la transformada. ¿Ya? Yo usualmente uso más esta que esta, pero esta también puede estar dentro del texto que estamos analizando. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Súper. Y aquí está la bendita tabla de transformadas. Esta tabla nos permite determinar las transformadas de manera directa de algunas funciones, no de todas.
como por ejemplo t elevado a n, seno de k por t, seno hiperbólico de k por t, e elevado a at, coseno de kt y coseno hiperbólico de kt. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la transformada de Laplace de t cuadrado? Entonces, en este caso, n vale 2. Entonces, según la fórmula, va a ser 2 factorial partido en s elevado a 2 más 1. Entonces, 2 factorial es 2, 2 más 1 es 3, entonces s elevado a 3. ¿Ven? Y ahí encontramos la transformada de Laplace de eso. Es más, la transformada de Laplace del 1, ahí está también. La transformada de Laplace de t, que ya la habíamos conocido. O sea, cuando n vale 1. O sea, vamos a tener 1 factorial partido s elevado a 1 más 1. Fíjense que es 1 partido en s cuadrado. Tal cual como lo habíamos calculado. En el caso del e, es algo similar. Por ejemplo, si les digo cuál es la transformada de e elevado a 5t. Según esta fórmula es 1 partido por s menos 5. Y si dijera la transformada de e elevado a menos 4t, según la fórmula esto va a ser 1 partido en s más 4. Porque aquí va a ir un menos 4 y con el menos me queda más 4. Y así yo puedo utilizar esta tabla de transformada. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué necesito? Que le saquen una foto de esta tabla. Estas son las únicas funciones con las que vamos a trabajar, obviamente. ¿Ya? Porque la idea es utilizar la tabla. A no ser que se les pida determinar la transformada de Laplace de alguna función específica. Profe, en la F, el H está dentro del seno. En la F, Sí. El H está ya, dentro del seno. ya. A lo mejor ustedes no saben, pero esto que está acá se conoce como seno hiperbólico. Todo esto es la función. Ya. ¿Cachai? Eso. El seno hiperbólico de algo se define como e elevado a kt menos e elevado a menos kt partido por 2. Y el coseno hiperbólico de algo se define como e elevado a kt más e elevado a menos kt partido por 2. Esa es la definición del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. Espérate, siento que me falta algo ahí. Soy seco. No sé. ¿Ya? Por si acaso. Son funciones un poquito nuevas, pero se definen en base a esa suma. ¿Ya? Bien. Entonces, claro, usar esta tabla es súper fácil, pero la pregunta es, ¿qué pasa si ahora mi función no es una función normal y una función por tramos como esta? De por sí tenemos que entender que la transformada tiene que estar hecha para funciones que estén definidas del 0 al más infinito. En este caso, esta función está definida entre el 0 y 3 y del 3 al más infinito. Entonces, entre el 0 y el 3, la función vale 0, y entre el 3 mayor o igual a 3, la función vale 2. Entonces, ¿cuánto vale su transformada? Entonces, ¿qué pasa? Que la transformada de f es la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por f de t de t. ¿Cierto? Sin embargo, esta es la gráfica de la función. Es 0 entre 0 y 3 y es 2 entre 3 al más infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a tener que separar esta integral. Esta integral va a ser del 0 al 3, ¿cierto? De e elevado a menos st por 0, que es la función, más la integral del 3 al más infinito de e elevado a menos st por la función que ahora vale 2. Claramente esta integral vale 0 porque f de t es 0. Por lo tanto, me queda esta integral de acá. Sabemos que la integral de e elevado a menos st, bueno, el 2 sale fuera, y la integral de e elevado a menos st es menos
o sea, e elevado a menos st partido por menos s. O lo mismo decir menos e elevado a menos st partido por s. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es el tema? Que tenemos que evaluar entre el infinito y el 3. Y ya no es en 0. Si yo evalúo en 3, ¿cierto? O sea, si yo evalúo en infinito, ya sabemos que esto va a tender a 0. Cuando evalúo en 3, ¿cierto? Me va a quedar e elevado a menos 3s partido por s. Y por eso quedó esa transformada para esta función que era por tramos. ¿Se entendió? ¿Se entendió qué se hace cuando la función es por tramos? Nadie dijo nada. Entonces, ahora les toca hacer ese ejercicio a ustedes. ¿Ya? También les voy a dar 10 minutos para que puedan hacer este ejercicio que es por tramos y luego lo revisamos. ¿Ya? Bien, gracias. Bueno, a grandes rasgos, tenemos la transformada de la función que es por tramos. Entonces, en el primer tramo, ¿cierto? De 0 a 5, la función vale 0. Y luego de 5 más infinito, la función vale x. Entonces ahora vamos a la integración por partes, ¿cierto? Entonces ahora tenemos una vaca, o sea, menos e elevado a menos sx por x partido en s, menos integral vestida de uniforme. Fíjense que ese menos con ese s salen, ¿cierto? Y aquí me va a quedar e elevado a menos sx por dx. Pero esto evaluado entre 5 e infinito. Esto se va a hacer 0 al evaluarlo de 0 a infinito, porque si lo evalúo en infinito es 0 por el e, y si lo evalúo en 0, aquí va a quedar un 0. Entonces acá tenemos 1 partido por s. La integral de esto es e elevado a menos sx menos s, evaluado entre 5, no está bien, entre 5 e infinito. Cuando evalúo en infinito, esto se va a hacer 0, ¿cierto? Después viene menos, con ese menos más. Cuando evalúe el 5 me va a quedar e elevado a menos 5s partido por s. Entonces acá me va a quedar e elevado a menos 5s partido por s al cuadrado. Y ahí tenemos entonces esta integral o esta transformada de Laplace. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profesor, se entendió bastante bien. Perfecto. Súper. Bien. Bueno, pero entonces, si yo, por ejemplo, le digo, ¿cuál es la transformada del coseno de 8t? La transformada del coseno de 8t, voy a mi tabla, me fijo que el coseno es s partido en s cuadrado más k cuadrado, o sea, sería s partido en s cuadrado más 8 al cuadrado, que son 64. Y estamos al otro lado. Entonces, de aquí para allá, claro, es la transformada de Laplace. Pero ¿y cómo lo puedo hacer al revés? O sea, teniendo la transformada, quiero conocer la función original. Entonces ahí nace el otro nuevo concepto que se llama la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace se escribe así: L a la menos 1 de f de t. ¿Ya? Y en el fondo, ¿quién es la transformada inversa? Es simplemente la función f de t. Ese es el resultado de. ¿Ya? Perdón, aquí va f de s. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta cuestión? Quiero que pongan atención a este ejercicio que está acá, ¿ya? Para darle algunos tips. Ojo que más adelante bueno, ya lo voy a explicar acá, no. Por ejemplo, quiero la transformada inversa de todo este choclón que está acá. Así como está, no sé hacer nada. Sin embargo, nosotros sabemos que cualquier fracción la podemos separar en fracciones parciales, ¿cierto? ¿Saben hacer eso de las fracciones parciales? Nadie dijo nada.
Bueno, entonces separando de fracciones parciales, esto me quedaría menos 16 quintos por esto, más 25 sextos por esto, más un treceavo por esto. Entonces, cuando yo le aplique la transformada inversa, algo importante que tiene la transformada inversa que también es lineal. Eso que significa que la transformada inversa va a sacar las constantes hacia afuera, ¿cierto? Y va a distribuirse sobre la suma. Entonces, fíjense que me quedó esta transformada, me quedó esta transformada y me quedó esta transformada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar la transformada de esto? Entonces, yo me tengo que preguntar, 1 partido en S menos 1. ¿La transformada de quién sería? Entonces, voy a mi tabla, me fijo, aquí hay 1 partido en S menos 1. Y 1 partido en S menos 1 es cuando A vale 1, o sea, cuando tenemos la transformada de E elevado a T. Entonces este se transforma en E elevado a T. ¿Cuál sería la transformada inversa de 1 partido en S menos 2? Entonces voy acá, tengo lo mismo, pero ahora esto tengo un 2. O sea que esto es la transformada de Laplace cuando tengo E elevado a 2T. Entonces él se transformó en E elevado a 2T. ¿Cuál va a ser la transformada de 1 partido en S más 4? Lo mismo. Si es S más 4 es porque tengo un menos 4. Entonces, al reemplazarlo acá voy a tener la transformada de E elevado a menos 4T. ¿Ven? Y así pude determinar entonces la transformada inversa de todo este choclón considerando ese detalle. ¿Se entendió? O sea, el proceso de vuelta, por decirlo así. Sí, pues, hay que ver la tabla, netamente. Bueno, yo acá les coloqué una tabla de transformada inversa, pero en realidad no me agrada. Prefiero ver directamente la tabla original. Siento que es más fácil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay dos casos. Transformada inversa de 1 partido en S elevado a 5 y la transformada inversa de 1 partido en S cuadrado más 7. Quiero que se pregunten en algo. Acá tengo 1 partido en S elevado a 5. De la única forma que yo podría sacar ese S elevado a 5 es de acá. ¿Cierto? Entonces, fíjense, la voy a anotar acá. De t elevado a n es n factorial partido por s elevado a n más 1. En este caso, este es el que vale 5. Entonces, si esto vale 5, ¿cuánto vale n? Si n más 1 vale 5, ¿cuánto vale n? 4. 4. Muy bien. ¿Sí? Entonces, n va a ser 4. Aquí voy a tener 4 factorial y aquí voy a tener s elevado a 4. Entonces, esto es lo mismo que 4 factorial por 1 partido en s elevado a 4. Perdón, s elevado a 5. Hay un problema, que para que esto sea la transformada de t elevado a 4, necesito este 4 factorial. Y aquí no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que sea la transformada el t elevado a 4, necesito un 4 factorial arriba. Pero como la transformada inversa es lineal, yo puedo agregar y quitar un número, como siempre lo he hecho. Entonces voy a colocar un 4 factorial acá arriba y un 4 factorial acá abajo. Entonces, ahora yo sé que esto, su transformada inversa es t elevado a 4. Y como 4 factorial es 24, por eso me queda 1 partido por 24, t elevado a 4. ¿Se entendió? Profe, Dígame. ¿por qué este elevado a 4 ahí? Por lo que explicó recién arriba, ¿no? Sí, pues, Ya, por la fórmula, ya. por la fórmula. O sea, tu pregunta es, ¿la transformada de quién te da 1 partido en s elevado a 5? De ninguno. Pero la transformada de t elevado a 4 te da 4 factorial partido en s elevado a 5. Ya tengo el s elevado a 5, me falta el 4 factorial. Entonces lo agregué y lo quité. Entonces ahora te preguntas, ¿la transformada de quién es 4 factorial partido en s elevado a 5? T elevado a 4. Ya, profe. Lo mismo pasaría acá. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 partido en s cuadrado más 7? ¿Cierto? De partida acá arriba hay un número y abajo es una suma de cuadrados. Entonces me fijo bien que puede ser esta
o esta, porque hay una suma de cuadrados, no una resta, pero arriba está una constante y no la variable s, hay una constante. Entonces, si voy acá, me fijo que no puedo usar esta, porque acá está la variable s, entonces tendría que ser esta. ¿Sí? Entonces acá tengo abajo, tengo s cuadrado más 7. Ah, tengo s cuadrado más 7. Pero si se fijan bien, arriba tiene que estar esto mismo, pero en raíz. Ah, entonces acá voy a tener que agregar un raíz de 7 para que eso me dé el seno del seno de la raíz de 7t. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un raíz de 7 y lo voy a quitar. Entonces ahora la transformada de esto, ¿qué va a ser? El seno de raíz de 7t. Y con el 1 partido en raíz de 7 que ya teníamos afuera. ¿Se entendió? Profe, Dígame, pierdo la parte del seno de raíz de 7t. ¿qué pasó con eso? ¿Cómo llegó a eso? Pero si pregunté si entendieron, po. O sea, no me entendiste nada. Eso no. Te lo voy a escribir acá porque a lo mejor al estar yendo y viniendo, por eso no entendiste. Espero. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Eh? ¿Lo acabo de escribir? ¿Sí? Sí. Fíjate que esto con esto se parece, ¿cierto? Ujú, ujú. Porque ahora el único problema es que acá dice 7. Entonces aquí en vez de k cuadrado voy a colocar un 7. Ah, aquí va un 7. Pero acá arriba es k. Y acá es k cuadrado. Entonces, ¿este k cuánto valdría? Raíz de 7. Raíz de 7. Muy bien. Raíz de 7. Y por lo tanto, este k, ¿cuánto valdría también? Lo mismo, raíz de 7. De 7. ¿Cierto? Ah, ya. Sí, Ya. ahí entendí. Entonces, ahora, como necesitas, o sea, la transformada inversa de esto es esto. Pero acá no tengo este raíz de 7. Entonces, primero lo voy a agregar, lo voy a quitar, y ahora sí, la transformada inversa de esto efectivamente es el seno de la raíz de 7t. ¿Cachate? Sí, profe, sí. Por eso es importante tener la tabla, porque así te das cuenta. O sea, efectivamente puede ser que al irme hacia atrás y hacia adelante uno se confunde. ¿Ya? Bien. Quiero que en 5 minutos, no deberían demorarse más que eso, usando la misma tabla que les dije que le sacaran fotos, traten de determinar la transformada inversa de esto. O sea que específicamente quiero que me digan cuánto vale el f de t. ¿Ya? 5 minutos, nada más, es súper cortito, pero sí tienen que identificar las funciones. 5 minutos desde ahora. Entonces, como vimos recién, la transformada del seno hiperbólico de k por t es k partido por s cuadrado menos k cuadrado, ¿cierto? Si ustedes se fijan bien, acá tenemos un s cuadrado menos 8. ¿Eso qué significa? Significa que abajo tenemos un s cuadrado menos 8. Si acá dice 8, aquí tiene que decir raíz de 8. O lo que todos sabemos que es 2 raíz de 2. Por lo tanto, en la transformada de Laplace del seno hiperbólico de la raíz de 8t me daría esto. Después lo voy a cambiar como 2 raíz de 2 por si acaso. Entonces, la transformada inversa de 5 partido en s cuadrado menos 8. De partida, el 5 para afuera. Entonces me va a quedar 5 transformada inversa de 1 partido en s cuadrado menos 8. Para que esto sea esto que está acá, necesito un raíz de 8 arriba. Entonces voy a agregar un raíz de 8 arriba y lo voy a quitar acá abajo. Entonces ahora que tengo 5 partido de la raíz de 8, ¿cierto? Seno hiperbólico de la raíz de 8t. Aquí podríamos hacer algún arreglito, como por ejemplo decir que el 8 es 2 raíz de 2, ¿cierto? Seno hiperbólico de 2 raíz de 2t. Podríamos racionalizar raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Raíz 2 arriba y abajo. Entonces acá me va a quedar
5 raíz de 2 partido en 4, seno hiperbólico de 2 raíz de 2t. ¿Qué te resultó? ¿Se entendió? Profe, Dígame. si uno llega hasta el 5 raíz de 8 seno hiperbólico de raíz de 8t, También está bien. ¿hasta ahí está bien? Sí, también está Ok, bien. gracias. Bien. Pero como toda la vida se puede complicar, compliquémoslo un poco. Como ejemplo este que está acá. Hay que determinar la transformada inversa de menos 12s más 6 partido en s cuadrado más 4. En este caso particular, lo que hay que hacer, siempre que el grado de abajo sea mayor que el de arriba, vamos a separar. Entonces vamos a colocar esto partido en lo de abajo y el 6 partido en lo de abajo, como lo que está acá. Como ya sabemos, por transformada podemos calcular la transformada inversa de cada uno y el menos 2 y el 6 salen fuera. Entonces acá nos queda la transformada de él y la transformada de él. Él está listo, porque si arriba tenemos un S y ahí tenemos un 4, esto inmediatamente es el coseno de 2t. O sea, la transformada del coseno de 2t me da esto. Pero acá, para que sea el seno de 2t, necesito arriba la raíz del 4, que es un 2. Entonces agrego un 2 arriba, un 2 abajo. Esto me queda como el seno de 2t y aquí me queda 6 dividido en 2, 3. Y ahí encontré entonces la transformada inversa de esa función que está ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué no entendiste, Orlando? Todo no, po. Porque si no entendiste todo es porque no pusiste atención en nada o yo expliqué como la Wi-Fi. ¿Qué no entendiste? Ah, ¿y qué estás haciendo después? ¿Y qué pasó después? Deja de distraerte. Ya, mira. ¿Entendiste hasta acá lo que te estoy marcando yo ahora? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora, ¿qué te tienes que acordar? En tu tabla dice que la transformada del coseno de k por t es s partido en s cuadrado más k cuadrado. ¿Ya? Si te das cuenta, él con él son iguales. Solamente que aquí el k cuadrado sería 4. Y si el k cuadrado vale 4 es porque el k vale 2. Ah, entonces la transformada de Laplace de s partido en s cuadrado más 4 viene de un coseno de 2t, que es el que aparece ahí. ¿Sí? Ya. Ah, profe, ya entendí. Ah, ya. Súper. Bien. Y por último, eso lo vamos a ver mañana. Revisemos este ejercicio. A ver qué hora es. Sí, así los dejo de tarea. Quiero la transformada inversa de todo este chocolate, que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando tenemos este tipo de casos, sí o sí hay que separar en fracciones parciales. ¿Ya? Recordemos que para separar en fracciones parciales lo que uno hace es lo siguiente, ¿cierto? Coloca A partido en S-1 más B partido en S-2 más C partido en S+4. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es de grado 1. Si fuera de grado 2, arriba tendría que colocar algo así como AS más B, ¿cierto? Si por ejemplo fuera S cuadrado más 4, tendría que ser así. Pero bueno, llegamos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por S-1, por S-2, por S+4. Y me queda esto que está acá arriba. ¿Ya? Por ende, S cuadrado más 6S más 9 tiene que ser igual al a todo el numerador que tenemos acá. Si multiplicamos término a términos y separamos e igualamos, ahí cada quien busca su técnica. Yo, por ejemplo, siempre he hecho esto. Si yo digo, si S vale 1, por ejemplo.
Si ese vale 1, aquí voy a tener 1 al cuadrado 1, 6 por 1, 6, más 9. Acá voy a tener 1 menos 2, que es menos 1. Aquí voy a tener 1 más 4, que es 5. Y voy a tener a. Pero si reemplazo un 1 acá, se va a hacer 0. Si reemplazo el 1 acá, se va a hacer 0. Entonces yo de acá puedo decir que a va a ser 9 más 6, 15, o sea, 16, ¿cierto? Y acá tengo un menos 5 que va a pasar dividiendo y me va a quedar ese valor de a, que es el que aparece acá. ¿Sí? Le puedo dar, por ejemplo, ahora el valor s igual a 2. Al dar el valor s igual a 2, acá voy a tener s al cuadrado 4, 6 por 2, 12 más 9. Cuando s vale 2, se va a hacer 0. El último se va a hacer 0 y aquí me va a quedar 2 menos 1, que es menos 1. Y 2 más 4, que es 6. Entonces aquí voy a encontrar b. 9, bueno, 12 más 4 son 16, más 9 son 25, partido en menos 6. O sea que me valdría menos 25 sextos. ¿Por qué digo positivo? Ah, porque 2 menos 1 es 1. Ahí sí. Y de la misma forma, si digo que S vale menos 4, al reemplazar voy a encontrar el valor de C, que es 1 partido en 13. Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor, Ya, lo que pasa es que me salió... pero podría, Dígame. pensaba si podía volver a la anterior para hacer una captura que no pude sacar. Bueno. ¿Ya? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora A vale 16 quintos, bueno, menos 16 quintos partido en S menos 1. B vale 25 sextos partido en S menos 2. Y el C vale un 30avo partido en S más 4. Entonces, si yo le aplico la transformada inversa a esto, también se lo estoy aplicando a esto. Como ustedes saben, la transformada inversa se distribuye por la suma y las constantes para afuera. Por eso esto quedó así. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora que teníamos que recordar que la transformada inversa de e elevado a por t es lo mismo que 1 partido en s menos a. O sea que si acá dice 1 es porque acá es 1. O sea que él fue. Si acá dice 2 es porque a vale e elevado a 2t, entonces él se transformó en él. Y así lo mismo él con él. Y ahí lo tenemos de manera directa. De hecho, ese es el ejercicio que vimos antes. ¿Se acuerdan que vimos uno así? Pero que ya estaba separado. Oye, ¿dónde está? Ese. Porque justamente de ahí viene el tema. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, no ahora, pero los voy a dejar dar de tarea. ¿Ya? Quiero que hagan estos dos ejercicios. O sea, que tienen que determinar la transformada inversa de él y de él. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que mañana comencemos la clase revisando estos dos ejercicios de transformada inversa. Solamente usando la tabla. O sea, la tabla de ustedes es quien los va a ayudar. La verdad es que acá les recomiendo que no usen nada con seno hiperbólico. Les recomiendo que coloquen seno menos 4, o sea, s menos 4 y s más 4. Y eso lo separen en fracciones parciales. ¿Ya? Y mañana vamos a ver la transformada de Laplace para una derivada. Y gracias a eso vamos a poder calcular soluciones de ecuaciones diferenciales utilizando este método. Y con eso estaríamos listos para la primera parte de la transformada de Laplace. La próxima semana seguiríamos con esto mismo, de la transformada de la derivada, pero para ecuaciones diferenciales un poco más grandes, por ejemplo, de segundo orden hasta de tercer orden. Y luego veríamos cómo utilizar este tipo de transformadas, pero para sistemas de ecuación, que también nos serviría mucho en los ejercicios. ¿Ya?
sáquenle una foto, aunque esto está en internet, ya está listo el PowerPoint. Profe, ¿ya subí una guía igual o todavía esa la va a subir? También subí una guía de ejercicio 3. Ah, ya. Con lo que vimos hoy día podrían hacer el 1, el 2 y si no me equivoco hasta el de ejercicio 3. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Profesor, ¿podía volver otra vez al ejemplo 3? Que al parecer me di cuenta que no saqué bien la captura. ¿Ese? El anterior, de ese. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Bueno, con respecto a la pregunta de su compañero, si la última prueba va a ser fácil, va a depender netamente de quiénes preparen la prueba. Por ejemplo, yo soy uno de los que le toca preparar la prueba ahora. Así que la voy a hacer bélica, ¿no? No existe Navidad para mí. Lo otro, chiquillos, no van a haber décimas, porque como nadie se presentó en la prueba número 1, llegamos a la conclusión que no vamos a hacer más actividades para que tengan décimas. Ya, por si acaso. Por si ustedes mismos se lo han perdido. Profe, Dígame. no sé si podría regresar al ejemplo de coseno de 3x para sacarle una foto. Ejemplo del coseno de 3x. ¿Ese? Sí. Ya. Antes al final quedó abajo s cuadrado más 9. Sí. Y ahí el otro ejemplo de la que hicimos de ¿Ese? S. Entonces esto quedaría que la transformada de f de x va a ser igual a la integral del 0 al 5 de e elevado a menos sx por 0 de x más la integral del 5 al infinito de e elevado a menos sx de x. Entonces claramente esto se va a hacer 0. Habíamos dicho que u era x, entonces du es de x. Entonces dv es e elevado a menos sx de x. Entonces v es menos e elevado a menos sx partido por s. Entonces acá va a quedar menos x elevado a menos sx partido por s evaluado entre 5 infinito. Sí, po. Menos más 1 partido en s integral de e elevado a menos sx de x entre 5 e infinito. Cuando esto vale infinito se va a hacer 0. Cuando vale 5 me va a quedar 5 elevado a menos 5s partido por s. Más, claro, ya que tenemos 1 partido por s, la integral de esto es menos e elevado a menos sx partido por s, evaluado entre 5 e infinito. Entonces acá tenemos 5 elevado a menos 5s partido en s, más, cuando evalúe en infinito, esto se va a hacer 0, viene un menos, por ende me va a quedar más, e elevado a menos 5s partido por s al cuadrado. Ahí sí, toda la razón. ¿Ya? Aquí había un error que estaba asociado con él, directamente. Muchas gracias por avisar. Tarde, pero avisaste. Más vale tarde que nunca hice. ¿Ya? Ya, profe. ¿Le sacaron foto? Sí. Bueno, y se las mando por si acaso. Bien.
Bien, chiquillos, entonces nos vemos mañana.